Bien, sí se ve la imagen, ¿verdad? Sí se ve el artículo proyectado, ¿verdad? Sí se ve, profesor. Muchas gracias, mi estimada. A ver, el día de hoy sí tenemos un artículo diferente a los artículos que hemos venido tratando, en los cuales, bueno, de repente había existido una polémica, pero digamos que eran más informativos. Ahora, ese artículo sí es informativo, bastante informativo, sobre todo acerca de las estadísticas sobre este tópico, sobre este tema, pero el tema, el tópico que analiza, que describe y explora es totalmente polémico a nivel global, ¿no? ¿Qué tema, profesor? La pena de muerte, la pena capital. Bien. eh, Y en efecto es polémico también los temas que se deriven a partir de él mismo, porque, por ejemplo, formas de pena de muerte, bien, consecuencias, causas, bien, implicancias, etcétera. Cualquier tema derivado acerca de la pena de muerte es siempre polémico. Y es polémico en todo el mundo, no solamente aquí en Perú. Es más, aquí es polémico en la medida en que se lo propone para que sea uno de los castigos del sistema judicial, pero en otras partes del mundo es polémico porque se lo usa, se lo emplea, ¿no? Nuestra realidad más cercana, de repente, la que conocemos de forma un poco más precisa, es la de Estados Unidos. Sabemos que en algunos estados se practica, es legal la pena de muerte, pero a lo largo del planeta, a lo largo del globo, bien, terrestre, hay otros países que han practicado la pena de muerte y que siguen practicando la pena de muerte, sobre todo pues en el Medio Oriente y en África, en Asia, bien. Y a diferencia, por ejemplo, de Europa, ¿no? En Europa si no encuentras nulamente países pues que practiquen la pena capital. Por ahí algunos países de países que han pertenecido a la URSS, ¿no? Kazajistán, Bielorrusia, bien, pero es difícil, difícil, bien. Hablamos más de países pues no africanos, países pues no asiáticos. Y bueno, las estadísticas son acerca de cómo, por más de que los diferentes países hayan adoptado políticas en contra de la pena capital, han aumentado los casos, ¿no? De ejecuciones a lo largo del mundo. Y es polémico porque, o sea, por ejemplo, si analizo las posiciones de este salón, yo estoy seguro que el porcentaje es 50-50 o 40-60. Bien, siempre se da así. O sea, hay una cantidad bastante que está a favor y otra cantidad, pues no, que está en contra. Y ahora, sobre todo cuando el contexto peruano digamos, ve como una posibilidad, esta pena, digo, ve como una posibilidad porque siempre se habla de la pena capital cuando se observa sobre todo un crimen demasiado atroz, un crimen muy violento. Eh, entonces vuelve al plano, vuelve al estrado el tema de la pena de muerte, sobre todo ahora en el contexto en el que vemos que se asesinan, pues no, a incluso comerciantes pequeños, ¿no? Alguien que tiene pues una pequeña bodega, que tiene un pequeño puestito, donde vemos que la delincuencia ha avanzado en grado, en magnitud donde al parecer ya no hay solución, ya no se puede hacer nada más, donde no se hace de repente nada.
vemos que algunos proponen el tema. Y vamos a ver también que el siguiente candidato que sea ganador, ¿no?, del sillón presidencial, va a tener que sí o sí señalar medidas drásticas, medidas radicales para acabar con la delincuencia, porque es uno de los temas que más preocupa actualmente y que es demandado, ¿no?, por la población a ser solucionado. Ya, pues justamente cuando ocurre eso, justamente cuando se ve bastantes delitos, una magnitud de delitos, pues no muy intensas, que se toca el tema de la pena de muerte, ¿no? Y eso también pasa por una cuestión de ideología, cultural, por los mismos patrones culturales. Por ejemplo, sobre los delitos de tráfico de drogas, aquí no se habla, ¿no?, de aplicarles penas de muerte a los que trafican droga. Pero en el Medio Oriente es así, por ejemplo. De repente, por la misma ideología cultural que tienen ellos más pegados a ciertas religiones que deben permitir entender a los pobladores de esa sociedad que ese delito pues no es uno de los más graves que existe en el planeta Tierra, una Tierra, ¿no? Em, Esto es ideológico, entonces aquí en Perú no se habla tanto de una pena de muerte para esos delitos, como si de repente para el sicariato o para la violación. Entonces también responde a parámetros culturales, la pena de muerte. Bien. Eh, si vemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? También, incluso dentro de un mismo país, se puede hallar diferencias de región a región, de estados a estados, a cómo conciben, a cómo perciben, conceptualizan, pues, ¿no?, la pena de muerte y los delitos, la gradualidad y, digamos, la severidad con que, o la negatividad, ¿no?, lo perjudicial que ven algunos delitos, ¿bien? Con que ven algunos delitos, perdón. Entonces, eso también va a depender, ¿no?, de la cultura y los patrones culturales. Pero también depende de la criminalidad. Por ejemplo, si ahorita no estuviera pasando lo que vemos día a día, de que se asesina, se extorsiona, se viola, se estafa, etcétera, etcétera, de que la delincuencia ha subido, pues, ¿no?, de forma preocupante, entonces no se estaría hablando de pena de muerte, o no se hablaría de tiempo en tiempo, ¿no? Tampoco es que se habla cada rato, pero sí es un tema que sale a relucir de tiempo en tiempo. Si fuera un contexto tranquilo, bien, entonces no sería tema de análisis. Pero el contexto es diferente, pues, ¿no? Entonces tenemos que ver todas esas miradas, todos esos aspectos que son importantes para hablar acerca de este tema. Bien, te pido por último, para que leas este artículo, que si tú tienes una posición a favor de la pena de muerte, no te apasiones y te amarres con el texto. Bien, intenta reflexionar para que de repente puedas contraargumentar. Y si tú tienes una pena, o perdón, una tesis contraria a la pena de muerte, este artículo tiene esa perspectiva. Entonces, tampoco seas dogmático, analiza bien los argumentos y reflexiona, ¿no?, para que tú puedas argumentar mejor. Bien, sin nada más que decir, entonces te voy a dar el tiempo para que leas, para que subrayes y luego debatir las ideas. Son ya 7:12, empezamos como el texto es largo, hasta las 7:17, por favor, para que lean. Bien, empezamos entonces a leer.
Bien, chicos, ya pasó el tiempo. Empezamos entonces con el artículo. A ver, nos dice lo siguiente. La investigación de Amnistía Internacional sobre el uso global de la pena de muerte en 2022 reveló un repunte del número de personas que, según informes, fueron ejecutadas en el mundo. Incluye un aumento significativo de ejecuciones por delitos de drogas. Esta tendencia negativa contrasta con otra positiva que la compensa, pues un número importante de países han tomado medidas decisivas para alejarse de la pena de muerte en 2022, lo que indica un avance notable contra la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Las ejecuciones documentadas, excluidas las miles que, según se cree, se llevaron a cabo en China, aumentaron de forma significativa, un 53% respecto de 2021, de 579 en 2021 a 883 en 2022. El número de ejecuciones registradas en 2022 fue el mayor documentado desde 2017, 993. El hermetismo y las prácticas estatales restrictivas continuaron dificultando una evaluación precisa del uso de la pena capital en varios países, entre ellos China, Corea del Norte y Vietnam. El fuerte aumento de las ejecuciones conocidas en todo el mundo en 2022 se debió, sobre todo, al significativo incremento documentado en la región de Medio Oriente y el norte de África, donde el número de ejecuciones registradas aumentó un 59%, de 520 en 2021 a 825 en 2022. Bien, entonces, como yo te anticipé, el artículo está tratando acerca, pues, no de las políticas en contra de la pena capital que son promovidas por Amnistía Internacional, ¿no? Una agrupación que demanda, que promueve políticas progresistas, que ha logrado que más países se unan a contrarrestar o tengan esa percepción negativa sobre la pena de muerte. Pero a pesar, te dice el artículo, a pesar de ello, en 2022 aumentó el número de ejecuciones, ¿no? Algo, digamos, contrario a lo que se está viendo respecto a las posiciones de los países, que se entiende, antes eran menos los que apoyaban la lucha contra la pena capital, contra la pena de muerte. Ahora son más países que, digamos, promueven que no haya pena capital. Pero a pesar de eso, se entiende que en el 2022, año del artículo, bien, ha habido más ejecuciones. ¿Debido a qué? Bueno, una explicación lógica puede ser que uno de los países o uno de los tantos países que siguen aplicando la pena de muerte hayan aplicado más, pues, ¿no? Es lo más lógico, porque si países que antes aplicaban la pena de muerte ahora ya no la aplican, en lugar de reducirse las penas de muerte, los números de pena de muerte han aumentado. Entonces, lo más lógico es que los países que lo siguen aplicando han aumentado, ¿no? Sus ejecuciones. Bueno, es, digamos, el número tentativo, son las estadísticas tentativas potenciales, dado que China, Corea del Norte y Vietnam, aquí hay que resaltar sobre todo Corea del Norte, que tiene políticas más herméticas, más restrictivas, más cerradas, no han dado los números oficiales de las ejecuciones. Entonces, las estadísticas que se están señalando aquí son potenciales, no, son, en todo caso son oficiales, no encierran el número total de ejecuciones al año 2022. Bien, y lo que hay que resaltar aquí también es que la pena capital ha tenido un aumento significativo en la región de Medio Oriente y el norte de África, te dice. Bien.
aumentó un 59%, de 520 en 2021 a 825 en 2022. Dicho esto, ahora sí nos vamos al siguiente párrafo. A ver, nos dice el siguiente párrafo. Un impresionante 93% de las ejecuciones documentadas en el mundo, excluida China, en 2022 se llevaron a cabo en la región de Oriente Medio y el norte de África. De las 825 ejecuciones registradas en esta región, el 94% tuvieron lugar en Irán, 70%, y Arabia Saudí, 24%. Dos países que ejecutan habitualmente a personas tras juicios injustos y donde se registró un fuerte aumento de las ejecuciones en 2022. En Irán se documentaron 576 ejecuciones, lo que representó un aumento del 83% respecto de las 314 registradas el año anterior. En Arabia Saudí, las ejecuciones documentadas se triplicaron, pasando de 65 en 2021 a 196 en 2022. El número más alto registrado por Amnistía Internacional en el país en 30 años. Cuatro países, Arabia Saudí, China, Irán y Singapur, llevaron a cabo ejecuciones por delitos de drogas en violación del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe el uso de la pena de muerte para castigar delitos que no se ajusten a lo que se entiende por los más graves delitos, es decir, los que entrañan un homicidio intencional. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí porque esa categoría sí es muy arbitraria, ¿no? Te dice los más graves delitos, es decir, los que entrañan un homicidio intencional. Y ya se habla de plural y luego se habla de homicidio intencional solamente, bueno, de casos podría ser, y hay una relación, digamos, ahí normativa, ¿no? Gramática normativa. Pero entender o explorar una categoría de los más graves delitos y solamente entender homicidio intencional es un tanto arbitrario. No creo que se debería mejorar esa clase. Digamos entonces, para luego analizar globalmente. Es muy probable que se hayan llevado a cabo ejecuciones por estos delitos en Vietnam, pero el hermetismo impidió la confirmación. Al concluir 2022, se habían registrado 325 ejecuciones por delitos de drogas. Este número duplicó con creces las 134 ejecuciones registradas por ese tipo de delitos en 2021 y representó el 37% de las ejecuciones conocidas en el mundo en 2022. De las 325 ejecuciones confirmadas, 255 se registraron en Irán, donde los delitos de drogas fueron la causa del 44% de las ejecuciones conocidas llevadas a cabo en 2022 en el país. 57 en Arabia Saudí, donde finalizó en 2022 una moratoria de las ejecuciones por delitos de drogas que, según la Comisión de Derechos Humanos saudí, había entrado en vigor en 2020, y 11 en Singapur, donde se reanudaron las ejecuciones en 2022 y todas las realizadas durante el año fueron por delito de drogas. Bueno, aquí hay que resaltar, digamos, nuevamente lo que yo te decía en el preámbulo. Se observa que en países, digamos, alejados a la cultura occidental, como por ejemplo China o Singapur o Irán, eh, se aplica la pena capital por delitos de tráfico de droga. O sea, yo desde mi perspectiva occidental diría, oye, pero eso es irracional, es ilógico. ¿Cómo a alguien que vende droga tú le vas a aplicar la pena capital si esa persona se puede reformar, ¿no? Esa persona que transporta droga se puede reformar. Ahora, eso es desde mi perspectiva, desde el patrón cultural, pues no occidental. Pero desde el patrón cultural, al parecer oriental,
¿no? O diferente, uno diferente al occidental, que está más arraigado de repente a patrones conservadores, religiosos, parece ser que la venta de drogas es un delito imperdonable. ¿Bien? Y claro, ellos también de repente desde su percepción, desde su cosmovisión, dirían, ¿cómo los de Occidente dejan pasar estos delitos que son atroces? Ahí hay que ver, pues, ¿no? Digamos, ese choque cultural, ¿no? Porque en todo caso, si uno analiza también la venta, el tráfico de drogas, o sea, termina siendo muy perjudicial para la sociedad, porque el que se droga después sale a robar. El que se droga puede violar. El que se droga puede matar, ¿no? El que se droga termina siempre haciendo, ¿no? Algún tipo, pues, no de escándalo, digo, en algunos casos, no en todos, ¿no? Los que se drogan sobre todo, pues, no en grupos, en las calles, en las famosas pandillas, o algún tipo de problema ocasional. Entonces, el consumo de drogas termina repercutiendo más allá del mismo consumo, que a nosotros no nos parece tan, digamos, tan negativo, pero al parecer en otras culturas ven con ojos no muy, pero muy perjudiciales estos delitos y por eso terminan aplicando la pena capital. Es una cuestión que se debería entender, ¿no? Porque muchas veces, así como nosotros criticamos lo que se hace allá, ellos también, desde su perspectiva cultural, deben entender que lo que nosotros hacemos es totalmente, pues, ¿no? Negativo, perjudicial o incorrecto. Pero bueno, a partir del debate se puede llegar, ¿no? A una verdad más certera. Nos dice el siguiente párrafo. Amnistía Internacional confirmó que se habían llevado a cabo ejecuciones por delito de drogas en China, pero no tenía información suficiente para ofrecer una cifra mínima creíble. La intensificación del uso de la pena de muerte para delitos de drogas preocupa hondamente a Amnistía Internacional, pues es una violación del derecho a la vida, menoscaba el derecho internacional de los derechos humanos y constituye una amenaza para el progreso global ya realizado contra la pena de muerte. Claro, progreso global contra la pena de muerte, sí, pero no contra, digamos, el mundo en general, porque ya hemos visto que el consumo de droga, el tráfico de droga puede ser más perjudicial y ocasionar otros delitos, ¿no? Seguimos, nos dice, no obstante los retrocesos documentados, hubo avances notables contra la pena de muerte en 2022. No hay duda de que el mundo siguió alejándose de ella y solo una minoría de países cada vez más aislados la usaron activamente. 6 países abolieron la pena de muerte total o parcialmente en 2022. 4 países, Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y República Centroafricana, abolieron la capital para todos los delitos. En Kazajistán se promulgó en enero la ley que abolía la pena de muerte. En abril entraron en vigor las reformas del Código Penal que eliminaron la pena de la legislación de Papúa Nueva Guinea. En Sierra Leona, el 21 de abril de 2022, entró en vigor la ley de abolición de la pena de muerte de 2021, que eliminaba esta pena de la legislación del país. El 27 de junio de 2022, el presidente Fausti Archem Touadera de la República Centroafricana convirtió en ley un proyecto legislativo que abolía la pena de muerte que había aprobado la Asamblea Nacional un mes antes. Al concluir 2022, dos países, Guinea Ecuatorial y Zambia, habían abolido la pena solo para delitos comunes. Bueno, aquí se está explicando la cantidad de países que han seguido la línea de Amnistía Internacional en cuanto a sus políticas sobre la pena capital, la pena de muerte. Sabemos que Amnistía Internacional promueve que no se aplique, que no se promueva esta pena en los diferentes países y ha conseguido que algunos países que antes tenían en su legislación
penal aplicar pues no esta pena, la borraran o reformaran si es que habían ya aceptado tenerla, bien, la volvieran a borrar. Entonces, es un avance desde la perspectiva de esta agrupación internacional, desde esta asociación, bien, un avance para los que piensan que la pena capital no debe aplicarse, pero de repente para algunos otros grupos no tanto así. Bien, eh, y aquí, por ejemplo, se sigue hablando acerca de la pena capital sobre eh, el delito de tráfico de drogas, pero, por ejemplo, podríamos tener aquí como ejemplo también la pena capital para el delito, pues, ¿no? De corrupción, que en algunos países operan, algunos países sobre todo de Asia, y que hacen que los funcionarios, pues, no terminen estafando, no terminen robando, pues, no al país. Una cuestión que le hace bastante falta, pues, no al Perú, por ejemplo. Y con esto no digo que se tenga que aplicar la pena capital, ¿no? Pero fíjate tú que de repente a veces termina siendo persuasiva la pena capital. Nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice, Amnistía Internacional consideró que estas medidas positivas eran aboliciones parciales porque al finalizar el año, la pena de muerte seguía prevista en las leyes militares de ambos países. En 1977, cuando Amnistía Internacional inició su campaña global por la abolición mundial de la pena de muerte, solo 16 países la habían abolido para todos los delitos. Al concluir 2022, 112 países eran abolicionistas para todos los delitos y 9 solo para los delitos comunes. Por otra parte, Kazajistán se convirtió sin reservas en estado parte en el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Gambia, Maldivas y Sri Lanka siguieron aplicando moratorias de las ejecuciones. En Asia, las autoridades de Malasia tomaron medidas para reformar la pena de muerte preceptiva y el Parlamento de Indonesia aprobó un nuevo código penal que, cuando entre en vigor en 2026, permitirá la conmutación de las condenas a muerte al cabo de 10 años si se cumplen ciertas condiciones. En la región del África subsahariana se dieron pasos legislativos hacia la abolición de la pena de muerte. El Senado de Liberia votó por unanimidad en julio abolir la pena de muerte en un proyecto de ley sobre el Código Penal que al finalizar el año estaba pendiente ante la Cámara de Representantes. En Ghana continuó la actividad legislativa en torno a un proyecto de ley para reformar la Ley de Infracciones Penales de 1960 y la Ley sobre las Fuerzas Armadas de 1962 y eliminar las disposiciones sobre la pena de muerte de ambas. En diciembre, en la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU, un número sin precedentes de estados apoyó la adopción de su resolución bienal que exhorta a establecer una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir totalmente la pena de muerte. Bien, entonces este párrafo está hablando, digamos, de las proezas, de los logros de Amnistía Internacional, de cómo logró conseguir que países abolieran la pena de muerte, desde que ha comenzado, ¿no? Desde 1977 al año 2022, que es el año del artículo. Pasó o sea, el mundo en general pasó de tener 16 países que la habían abolido solamente hasta 1977 a tener, pues, no 112 países que la han abolido al 2022, por lo menos, no parcialmente. Bien, en algunos sí totalmente.
Entre ellos países sobre todo pues no de Asia o países pues no africanos, ¿bien? También del Medio Oriente. O sea, no se ve tanto países, digamos, de América, porque no es una pena capital que sea famosa más allá de Estados Unidos. Y en Europa, por ahí, pues no, algunos países, bien, sobre todo algunos países que han pertenecido a la URSS, me parece que mantienen como Bielorrusia, pero no, no es algo común, pues, no es más común encontrar estas penas capitales en Asia y en África. Nos vamos a el siguiente párrafo, nos dice. Casi 2/3 de los Estados miembros de la ONU, 125, votaron a favor de adoptar la novena resolución sobre una moratoria en el uso de la pena capital. El apoyo a la resolución aumentó desde la última vez que fue adoptada en diciembre de 2020, lo que indica que la comunidad de Estados miembros de la ONU se acerca cada vez más al rechazo de la pena capital como castigo legal en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Varios estados cambiaron su voto positivamente en comparación con diciembre de 2020. Ghana, Liberia, perdón, y Myanmar, que se habían abstenido en la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU en 2020, votaron a favor. Uganda, que había votado en contra, votó a favor. Y Papúa Nueva Guinea, que había votado en contra, se abstuvo. Palau y las Islas Salomón, que no votaron en la sesión plenaria de 2020, votaron a favor en esta ocasión. En 2022 se llevaron a cabo al menos 883 ejecuciones, frente a las 579 que como mínimo se consumaron en 2021, lo que supone un incremento del 53%. Por segundo año consecutivo, Amnistía Internacional registró un aumento de las ejecuciones tras una disminución en las documentadas en 2018, 2019 y 2020. Como en años anteriores, los totales globales no incluyen los miles de ejecuciones que, a juicio de Amnistía Internacional, tuvieron lugar en China, donde los datos sobre la pena de muerte están clasificados como secreto de Estado. En comparación con los informes de 2021, las ejecuciones disminuyeron de forma significativa en Egipto, de más 83 a 24, Irak de más 17 a más 11, Japón de 3 a 1, Somalia de más 21 a más 6, Sudán del Sur de más 9 a más 5 y Yemen de más 14 a más 4. En contraste, Amnistía Internacional documentó un aumento notable de las ejecuciones en Arabia Saudí, de 65 a 196. Estados Unidos, de 11 a 18. Irán, de más 13 o más 314, perdón, a más 576. Kuwait de 0 a 7, Myanmar de 0 a 4, Palestina de 0 a 5 y Singapur de 0 a 11. Tres países, Arabia Saudí 196, Egipto 24 e Irán al menos 576, fueron responsables del 90% de todas las ejecuciones conocidas. Bueno, se ve entonces cómo la ONU avanzó, o en todo caso, perdón, Amnistía Internacional avanzó en convencer, en persuadir a más países para que dejaran de lado o eliminaran parcialmente, pues, no, la pena capital, o en todo caso para que condenen menos a menos pobladores a este tipo de pena. Pero en otras ocasiones, en otros países, contrariamente, pues los casos de ejecución por pena de muerte fueron aumentando, ¿no? Como en Arabia Saudí, Egipto e Irán, donde de repente las ideas políticas progresistas de Amnistía Internacional no han avanzado ciertamente en la dirección que ellos quisieran.
y en donde también, pues, no, en algunos casos, como en Irán, se entiende, no hay datos fehacientes, datos sobre todo la realidad, bien, de las ejecuciones que han tenido, pues, no por parte, o que han tenido, pues, no, como parte de la pena capital, de la pena de muerte. Nos vamos al siguiente párrafo, a ver, este nos dice. El aumento de las ejecuciones registradas por asesinato y delitos de drogas fue en gran parte responsable del repunte en Irán. Las ejecuciones documentadas por asesinato habían aumentado con fuerza un 75%, de 159 en 2021 a 279 en 2022. Y las debidas a delitos de drogas lo hicieron un 93%, de 132 en 2021 a 255 en 2022. Las 196 ejecuciones realizadas en Arabia Saudí presentaron el número más alto registrado por Amnistía Internacional en el país en 30 años. El aumento de las ejecuciones documentadas por delitos de terrorismo y la reanudación de las ejecuciones por delitos de droga fueron los principales responsables del significativo incremento de las ejecuciones en Arabia Saudí. Las ejecuciones registradas por delitos de terrorismo aumentaron de 9 en 2021 a 85 en 2022, y las debidas a delitos de drogas de 0 en 2021 a 57 en 2022. De las 883 personas de quienes se sabe que fueron ejecutadas en 2022, 13 eran mujeres, Irán 12, Arabia Saudí 1. Bueno, esta última parte muestra cómo, a pesar de que algunas ideas dicen que las mujeres son menos favorecidas en todos los campos, se demuestra que aquí en el campo judicial, por ejemplo, no son tan desfavorecidas, ¿no? Se entiende que los que son más ejecutados suelen ser los hombres. Bien, luego, también demuestra que, a ver, el delito de drogas, bien, este párrafo, sigue pues siendo uno de los más castigados, ¿no? Contrariamente a lo que sucede, pues, no, digamos, en el plano occidental, en el mundo occidental, ¿no? Donde más, digamos, se lamenta o más se castiga un asesinato o violaciones, pues, ¿no? En series. Bien, mira cómo tú cambias la perspectiva, ¿no? Es algo interesante. Nos vamos al siguiente párrafo. El número total de condenas a muerte registradas por Amnistía Internacional en 2022 disminuyó ligeramente con respecto a la cifra global de 2021. Se dictaron al menos 2016 nuevas condenas a muerte frente a al menos 2052 en 2021. Sin embargo, las variaciones en la naturaleza y la disponibilidad de la información sobre condenas a muerte en algunos países dificultan, desde el punto de vista metodológico, la evaluación de este total global en comparación con los de años anteriores. Amnistía Internacional no recibió información sobre cifras oficiales de condenas a muerte impuestas en Nigeria y Sri Lanka, países que en años anteriores habían comunicado cifras oficiales elevadas al respecto. Por otra parte, las autoridades de Tailandia, a diferencia de años anteriores, proporcionaron a Amnistía Internacional cifras sobre nuevas condenas a muerte impuestas por tribunales de primera instancia. Durante el año se confirmó la imposición de condena a muerte en 52 países, 4 menos que en 2021, cuando según los datos fueron 56 los países que impusieron esta pena. Se tuvo constancia de 5 países que impusieron la pena de muerte tras una interrupción. Bahrein, Comoras, Corea del Sur, Laos y Níger. No se registraron nuevas condenas a muerte en Bielorrusia, Camerún, Japón, Malawi, Marruecos y el Sahara Occidental, Omán, Sierra Leona, Uganda y Zimbabue. Países en los que se sabe que habían impuesto este tipo de condenas en 2021.
Bien, entonces, datos que en algunos contextos favorecen a las políticas de Amnistía Internacional en contra de la pena de muerte, pero en algunos otros casos no, ¿no? Por ejemplo, en los países que volvieron, ¿no?, a aplicar la pena de muerte, como Corea del Sur, Bahrein, Comoras, Laos y Níger. Bien, vamos al siguiente párrafo porque nos gana el tiempo. A ver, nos dice, en 2022 se llevaron a cabo ejecuciones en 6 estados de Estados Unidos. En Arizona se ejecutó a 3 hombres. Las ejecuciones llevaban interrumpidas en este estado desde 2014. Las autoridades de otros 5 estados habían llevado a cabo ejecuciones en 2021 y en la mayoría se constató un incremento en 2022 con respecto a la cifra del año anterior. Alabama, de 1 en 2021 a 2 en 2022. Mississippi, 1 en 2021 y 1 en 2022. Missouri, de 1 a 2. Oklahoma, de 2 a 5 y Texas, de 3 a 5. Oklahoma, donde inicialmente se habían contemplado 10 ejecuciones en 2022, y Texas, juntos, llevaron a cabo más de la mitad de todas las ejecuciones registradas en Estados Unidos en 2022. La Corte Suprema de Carolina del Sur intervino en abril para detener las primeras ejecuciones en el estado desde 2011, que iban a llevarse a cabo con pelotón de fusilamiento. Según los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte con sede en Washington, D.C., el número de órdenes de ejecución emitidas en 2022, 55, fue significativamente superior al de 2021, 45. Ya, aquí también es discurso, ¿no? Fue significativamente superior al de 2021, ¿no? O sea, fue superior, sí, pero significativamente superior sería, pues, no unos 100, ciento tanto, pues, ¿no? Aquí también hay, digamos, un aspecto discursivo que hay que analizar, ¿no? Digamos, una hipérbole, ¿bien? Lo que sí hay que ver es que sí hay un incremento, ¿no? Eso sí es objetivo, hay un incremento en la pena de muerte o en las ejecuciones, en las condenas de pena de muerte en Estados Unidos, ¿no? Que se tendría que revisar si es, digamos, pegado a la ley o es algo, pues, ¿no?, un poco más arbitrario. Nos dice el penúltimo párrafo. Sí, penúltimo párrafo. Los problemas de abastecimiento de ciertas sustancias y la modificación de los protocolos de inyección letal continuaron causando la interrupción temporal de las ejecuciones en varios estados más. Idaho cumplió 10 años sin ejecuciones en junio de 2022, pese a los intentos de las autoridades del estado para reanudarlas, sin éxito. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones y ordenó una revisión independiente después de que hubiera tenido que intervenir un mes antes para detener una ejecución a falta de una hora de que se llevase a cabo debido a una supervisión técnica en relación con las sustancias de la inyección letal. Más avanzado el año, el gobernador de Alabama, K.E.B., detuvo temporalmente todas las ejecuciones y ordenó una revisión de todo el sistema, después de 2 intentos fallidos de ejecuciones con inyección letal. En Ohio, las ejecuciones siguieron en suspenso. El gobernador Mike DeWine aplicó aplazamientos debido a los problemas que seguían planteando el método de inyección letal utilizado en ese estado. Bien, al parecer, discursivamente aquí te dicen que en Estados Unidos se está avanzando para que ya no se aplique la pena capital, pero lo que se entiende en una interpretación correcta, objetiva, de este párrafo es que se han detenido simplemente porque las formas, al parecer, no son adecuadas, porque de repente la inyección letal ha empezado a fallar o porque cualquier otra forma, como por ejemplo el pelotón de fusilamiento, no son adecuadas, ¿no?, para llevar a cabo este tipo de pena impuesta. Bien, eso es lo que se entiende. Veamos a ver qué es lo que nos dice el último párrafo. La cifra de condenas a muerte nuevas impuestas por los tribunales estadounidenses aumentó ligeramente con respecto a los años anteriores, pasando de 18 tanto en 2020 como en 2021 a 21 en 2022. Aún así, siguió siendo la segunda cifra más baja desde que se reanudaron las ejecuciones en virtud de una legislación que se revisó al declarar en 1972 la Corte Suprema de Estados Unidos
Inconstitucional la aplicación de la pena de muerte conforme a la normativa estatal entonces vigente. El número de estados que impusieron condenas a muerte en 2022, 12, casi duplicó el de 2021, 7, en Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Louisiana, Mississippi, Missouri y Pensilvania. Los tribunales volvieron a imponer condenas a muerte tras un paréntesis. Por su parte, los tribunales de Nebraska y Tennessee no condenaron a muerte a ninguna persona en 2022, pese a que sí lo habían hecho el año anterior. Bueno, entonces fíjate tú cómo a veces pues no se pone un stop por ciertos problemas, pero luego se reanuda, ¿no? En estos países como Estados Unidos, en donde pueden surgir problemas por las formas o por cualquier otro tópico derivado de la pena de muerte. Y eso es normal, porque la pena de muerte es polémico aquí, en Estados Unidos, en China, en, no sé, en Bielorrusia, en Malasia, en cualquier estado. Bien, es polémico. Entonces, aquí tenemos material para debatirlo, tenemos material para reflexionarlo. Bien, y también para, de alguna manera, examinar si sería óptimo no aplicarlo, porque como te dije en el preámbulo, en este contexto cada vez se habla más y más de la pena capital para intentar persuadir, no disuadir los delitos, sobre todo los delitos que desde los patrones culturales occidentales entendemos como más atroces, ¿no? Como el asesinato y como la violación. No tanto así, digamos, el tráfico de drogas, ¿no? Porque o sea, yo por lo menos no escuchaba a nadie hablar que se le debería aplicar la pena capital a un traficante de droga, como sí escuchaba decir que se le debería aplicar a los violadores y a los asesinos. Entonces, por favor, aquí termina ya mi participación, mi interpretación. Estimado, quiero tu opinión en el chat o en el audio, por favor. Mira que tú vas a tener que lidiar, mi estimado, mi estimada, con estas ideas, ¿ah? No solamente ahora, sino también para el 2026, cuando se vuelva a reactivar eh, la candidatura presidencial, se vuelva a reactivar, pues no, los procesos electorales. De seguro va a haber un candidato que promueva, que proponga la aplicación de la pena capital a partir de salirse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bien, y todo el discurso que ya se sabe, ¿no? O todos los requisitos necesarios que se deben hacer para salirse de esa Corte Americana, o de la Corte Americana de Derechos Humanos. Entonces, tú tienes que tener la capacidad para examinar, pues, esos argumentos, si son factibles o no son factibles, qué se debe hacer, si es posible aplicar en el Perú la pena capital con el poder judicial que tenemos, ¿no? Y todos los demás sistemas de poder judicial que operan en el Perú. O sea, es un tema importante para debatir, sobre todo en este contexto donde la delincuencia está pues en cada rincón y siempre se habla cada vez más acerca de aplicar esta pena. Eh, entonces, mis estimados, no sé si tengan algún punto de vista, alguna opinión. Aquí, por ejemplo, mi estimada Marily, para ahí me dice, todos son ratas. Eh, ratas políticamente, ratas socialmente, ratas judicialmente, ratas en qué sentido, mi estimada. Hasta ahora no me dan mi tape.
¿Qué tupper? Tupper referido a una agrupación política, ¿sí? Eh, Podría, digamos, también, a propósito del Exacto. comentario de la compañera, estar ligado el debate a ideologías políticas, ¿no? Porque hay ciertas ideologías que no la promueven, hay otras que sí. Y mi estimada, creo que había una opinión. No, bueno, ya. A ver, entonces, mis estimados, tienen ahí el artículo para que lo reflexionen y comenten, para que sensibilicen a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros acerca de este tema que es muy importante. Eh, Conmigo sería entonces hasta el siguiente sábado, Dios mediante. Que tengan un buen sábado, buen fin de semana. Nos vemos el siguiente sábado, si Dios lo permite. Cuídense, cuídense. Éxitos. Gracias, profesor. Cuídese. Gracias, gracias, mi estimada. Cuídense, cuídense.